esta propuesta. Muchísimas gracias, Andrés Folguera, que él es presidente de la Asociación Geológica Argentina. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un placer, un gusto de tenerte con nosotros. Bueno, feliz día del geólogo, era para ayer, pero bueno, feliz día. Bueno, muchas gracias. Contanos un poco, ¿a qué se dedica un geólogo? Bueno, un geólogo tiene un amplio espectro de aplicaciones. Ustedes tienen geólogos trabajando en las universidades, sí, en diferentes temáticas, pero también hay geólogos trabajando en la minería, hay geólogos trabajando en la industria del petróleo, y hay geólogos trabajando en cuestiones de saneamiento ambiental y prospección de agua subterránea. O sea que realmente es un profesional con una gama así de aplicaciones muy amplia. No hay muchos geólogos en la Argentina, ¿no? No es una de las profesiones más elegidas, porque debe ser bastante complicado también. No lo es, pero en Comodoro Rivadavia acá tienen sí algunos exponentes muy conocidos, tanto en la industria del petróleo como en la universidad. Claro. Tienen a José Paredes, César Navarrete, Alard, Foix, geólogos muy conocidos a nivel nacional, y además por ser justamente una localidad que tiene tanto interés desde el punto de vista prospectivo petróleo, sí, hay una escuela de geólogos muy ilustre. Claro, bueno, decía más o menos en la cuenta de la comparación por ahí de las otras ciencias, ¿no? Que son más elegidas por ahí, las ciencias sociales, qué sé yo, porque esto es algo muy particular, ¿no? En cuanto a todo este amplio espectro donde vos hiciste referencia. Y justamente te convocábamos para esto, para hablar acerca de un tema que nos preocupa y mucho, y es acerca del recurso natural del agua, el agua, y cómo se vería afectada por la megaminería. Yo quiero que vayamos al punto. ¿Esto es así realmente? Si se instala la megaminería en la zona central, allí esto provocaría que el recurso tan preciado que es el agua se vea contaminada. Bueno, es un tema complejo y más hablarlo en Chubut. Yo sé que en Chubut los ánimos están muy caldeados. Claro, lo que yo tengo que decir, digamos, como geólogo, yo no puedo estar en contra de la minería. La minería es central, la minería genera divisas, genera explotación de recursos necesarios, tanto en nuestro país como en la región. Ahora, la verdad, un geólogo también tiene que preocuparse por otros recursos. El recurso hídrico es central. Sí. O sea, no es simplemente que los geólogos tenemos la vista puesta en la prospección de hidrocarburos y en minerales, sino que el agua es otro recurso central. Por supuesto. Más en un lugar como Comodoro Rivadavia, donde el agua falta. Y donde en general, sí, claro. Sí. Ahora, si vos me preguntás, yo creo que hay que analizar caso por caso. Digamos, en vez de establecer reglas generales, minería sí, minería no, minería contra el agua sí o no, hay que analizar los casos. Una cosa es la explotación minera en zonas húmedas, como puede ser la cordillera de Chubut, Esquel, sí, y otra cosa es la explotación minera en zonas secas, como puede ser el macizo del Deseado, el macizo norpatagónico. Probablemente las condiciones son muy diferentes. Igual siempre estamos hablando de estándares ambientales altos, ¿no? Sí. El Estado tiene la obligación de controlar todas las regulaciones mineras, y bueno, muchas veces lo que falla es eso, es el control estatal efectivo. Sí. Pero de nuevo, pongo énfasis en que la minería debe ser analizada de acuerdo al sitio en particular. Una cosa es la zona verde, turística, agrícola del frente montañoso, y otra cosa es la zona extrandina. De todas maneras, siempre con protocolos estrictos y controlados por el Estado. Claro. Bueno, ahí es donde la gente le tiene miedo, ¿no? El tema del control.
los controles que deberían hacerse. Por eso directamente es el no rotundo, ¿no? Ante esto, ante la falta de controles o simplemente el pensar que hay negociados de por medio, es que automáticamente el pueblo se opone, o una buena parte del pueblo se opone a esto, que nosotros estamos en una zona minera por excelencia, ¿no? Estamos acá, en la Patagonia, donde justamente se hacen todo tipo de extracciones de petróleo y minerales, etcétera. Personalmente, en forma contraria a algunos colegas, quizás, yo creo que el control social es importante. O sea, creo que la comunidad organizada en asambleas o tratando de recabar información en forma paralela al Estado es importante. O sea, creo que una ciudadanía alertada es una ciudadanía que probablemente tenga más capacidad para revertir políticas que pueden damnificar. Lo que hay que tener cuidado es que esa ciudadanía se tiene que asesorar por técnicos, por supuesto éticos, pero también confiables desde el punto de vista técnico. Claro. Muchas veces lo que sucede también es que las comunidades reaccionan en forma casi, por decir un nombre feo, paranoica. O sea, reaccionan de una forma, justamente ante la desconfianza respecto del Estado y otros organismos, se protegen y reaccionan en una forma automática, ¿no? Sí, así. Claro, cuando quizás, y justamente lo que se logra es una polarización a nivel social, porque está el sector de la sociedad beneficiado con la actividad minera en este caso, porque recibe trabajos o lo que fuera, y el sector que quizás depende de otras fuentes de trabajo como la agricultura y o el turismo, y reacciona en forma automática, en forma contraria. Creo que estamos en un problema, y Chubut en particular es una provincia que está con un problema hace mucho tiempo, desde el tema de Esquel, y justamente porque confía poco en el Estado, en las autoridades provinciales, nacionales, y además hay una guerra interna a nivel social. También. Y justamente lo que hay que conseguir son acuerdos e información, o sea, todo está centrado en la información confiable. En estudios técnicos confiables. Yo creo que la sociedad tiene derecho a tantos estudios técnicos confiables hasta estar segura de lo que se está haciendo. Claro. Y esos estudios, ¿quién los puede hacer? ¿Dónde buscar los profesionales para poder hacerlo? ¿Es directamente, suponte, ¿no? Vivís en esa zona y decís, yo tengo miedo porque para mí van a contaminar, ¿no? Entonces, esta gente que está con esta movida, que juntó firmas, que presentó un proyecto, que de hecho, bueno, no fue tratado, pero que juntó firmas, que hicieron toda una movida, esa gente, ¿es la que tiene que pagar estos estudios? ¿O cómo se puede manejar? Te pregunto desde el lado del desconocimiento absoluto del manejo. Estoy 100% de acuerdo que es un problema del Estado, básicamente. La gente debiera confiar en el Estado, nacional y provincial, y la gente debiera creer en los estudios técnicos que realiza el Estado. Y en todo caso exigirle al Estado estudios adicionales. No puede ser, una asamblea no tiene ninguna capacidad de encargar estudios técnicos en forma unilateral y contrastarlos con el Estado. Le falta conocimiento técnico además para contrastar estudios técnicos. Supongamos que tenemos un estudio técnico favorable o desfavorable, contrario a la visión del estudio técnico del Estado. ¿Qué capacidad real tiene una asamblea barrial para poder contrastar y entender técnicamente qué estudio es válido? O sea, todo se centra en la confianza del Estado. Y volvemos a lo mismo. Si no hay confianza en el Estado, ¿cómo se puede avanzar en algo? ¿No? Bueno, por eso hace tanto tiempo tenemos los problemas que tenemos con cierto tipo de actividades. Evidentemente el Estado no logró todavía generar confianza y las sociedades muchas veces tienen como único elemento la presión y la protesta. Claro. Yo lo que quiero concientizar es que el recurso hídrico es tan importante como el recurso minero. No es que uno es más importante que el otro. También quiero concientizar que la minería y el petróleo podrían generar desarrollo en nuestras comunidades. Sí. De hecho, como Rivadavia está ligada al desarrollo de los hidrocarburos, no cabe ninguna duda. La minería también podría ser un motor en el desarrollo social y en la igualdad también social.
Sí. Y digamos, ninguno de nosotros está en condiciones de aportar una solución realmente. Tenemos que funcionar como sociedad. Sí. Tenemos que aprender a funcionar como sociedad. Eso quiere decir no creer estúpidamente en el Estado, no darle todas las cartas al Estado, tener una función de control social real, seguir exigiendo por los derechos de los ciudadanos que viven en una región. Claro. Pero también entendiendo que la minería y el petróleo son motores de la economía de un país. Sí, entonces, de acuerdo yo creo que la tarea que hacen ustedes como periodistas es una tarea valiosa en ese sentido. Sí, lo que nosotros tenemos en nuestras manos es esto, ¿no? La posibilidad de consultar con gente que sabe y darle el espacio para que se puedan expresar, para que puedan contar, porque también está todo como muy polarizado. Entonces, la polarización lleva a la desinformación y nosotros queremos contribuir a poder informar y que cada uno pueda formar su propia opinión acerca de algo, ¿no? Pero ya teniendo la información. Quiero aportarte un par de elementos que para mí son importantes, digamos. Primero, cualquier actividad de explotación de recursos naturales genera cierto grado de contaminación. O sea, es idílico pensar que la industria minera o la industria petrolera no generan contaminación. Sí. De hecho, ustedes conviven con la explotación del petróleo hace 100 años, ustedes saben que hay pérdidas de cañerías, que hay petróleo a veces en las playas, o sea, ustedes lo saben. Sí, eso. Sí. Está la intención de minimizar esos daños. Y después quiero diferenciar categóricamente lo que significa la explotación en regiones húmedas de regiones secas. Sí. Porque en las regiones húmedas hay escorrentía de agua que puede transportar, desechos de diques de cola a las cuencas fluviales. En cambio, en las zonas secas, ese proceso es menos perjudicial porque hay menos escorrentía, hay menos lluvias, pero tampoco se está exento porque hacia el sur de Comodoro Rivadavia, en las mesetas, llueve. Sí. Esporádicamente, pero llueve y hay inundaciones. Entonces, no es que por ser una zona seca no va a haber ningún tipo de peligro. Claro. Pero el peligro definitivamente es menor que en las zonas húmedas. Entonces, lamento no poder darles tips, digamos, más directos. Hay que confiar en el Estado, pero no ciegamente. Hay que exigirle al Estado. Bueno, exigirle también a los diputados, a los senadores, ¿no? Poder hacer una ley que proteja también. Ustedes tienen una ventaja que al ser sociedades más chicas tienen contacto directo muchas veces con sus representantes. Sí. Entonces es más fácil llegar a ellos y exigirles respuestas. Chubut se defendió con una ley, digamos, en contra de la minería durante mucho tiempo. Sí. Esa fue la solución que encontró Chubut, que fue una solución parecida a la de Mendoza. Digamos, zonas que dependen también del turismo y que tienen fuerte agricultura, decidieron privilegiar las actividades de agricultura y de turismo. Sí. Ahora, quizás lo que pueda hacer Chubut en algún momento es avanzar en una forma de discriminar. Algunas áreas sí y otras áreas no, dependiendo de ciertas condiciones. Yo creo que ese es el futuro de la minería, probablemente. Bueno, uno ve la minería por ahí en otros lugares, en otros países, pero automáticamente salta, sí, en otros países, en Europa, en otros lugares donde el Estado actúa de una manera totalmente diferente, ¿no? Y donde hay un cuidado y una conciencia acerca del cuidado del medio ambiente, como automáticamente, ¿no? Salta eso. Hay países que también prohibieron la minería a cielo abierto. Sí. Digamos. Sí. O sea que no, evidentemente no ha habido una única solución al problema. Yo creo que definitivamente nosotros somos un país pobre, Argentina, muy desigual. Yo no le cerraría las puertas a ninguna actividad industrial, a ninguna. Sí. Pero la clave está en que la sociedad tiene que confiar en el Estado y el Estado tiene que instrumentar protocolos confiables y dar información en forma permanente a la sociedad. Ahí está la clave.
Bueno, fíjate que vos haces referencia a que somos un país pobre. Al argentino no le gusta escuchar que somos un país pobre, porque decimos, pero tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos todo tipo de minerales, pero esos minerales hay que sacarlos para que tengan valor, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, somos un país pobre porque no estamos desarrollados. Ahí está. No basta con tener recursos. Sí. O sea, podemos tener recursos naturales y no saber cómo explotarlos. Podemos tener recursos naturales y explotarlos mal. Por ejemplo, nosotros tenemos leyes que son reembolsos a la explotación por el Océano Atlántico. Entonces, y muchas veces esos reembolsos son tan altos como la inversión. Sí. Entonces, evidentemente acá hay un problema de marco legal, hay un problema de controles, hay un problema de información, hay un problema de confianza. Sí. Así como yo creo que el control ciudadano es muy valioso, también creo que el control ciudadano tiene que estar nutrido por referentes válidos y confiables. Claro. No es solo un problema del Estado, es un problema también de que las asambleas, etcétera, tienen que estar nutridos por referentes que sean técnicamente sólidos y por supuesto éticos. Claro, ahí tocaste un punto que es álgido, ¿no? El tema ético y la gran corrupción que hay en todo esto. Los países no están exentos de corrupción. No. El control ciudadano es esencial para revertir la confianza y para revertir la corrupción. Yo creo que tener una sociedad alertada y vigilante es un proceso importante en pos de lograr un círculo virtuoso en el cual la sociedad pueda confiar en el Estado, el Estado provea los datos que necesita y no entremos en discusiones blanco y negro. Claro. Minería sí, minería no. La minería quizás sea una forma de desarrollo importante para nuestra sociedad, pero la sociedad tiene derecho a confiar en los parámetros que brinda el Estado y en que no se están sacrificando otros recursos como el hídrico. Claro, eso, ¿no? Porque uno por ahí lo que piensa automáticamente es el agua, ¿no? Si se sacrifica el recurso hídrico, ¿de dónde sacamos agua? ¿No? No, es que no se discute, ¿no? La minería no puede sacrificar el recurso hídrico. Sí. Mucho menos en la Patagonia, menos en la Patagonia. Que es tan escaso, que siempre estamos hablando de la escasez del agua, Comodoro, Radatili, Caleta Olivia, toda esta zona, ¿no? Y además Chubut es una provincia con un potencial enorme, potencial pesquero, hidrocarburífero, minerales, agricultura, turismo, o sea, energía hidroeléctrica. Es una provincia con unos recursos maravillosos. Chubut tendría que ser una provincia rica. Totalmente. Tendría, fíjate la palabra que usaste, tendría que ser. Y absolutamente desarrollada a esta altura del partido. Y yo por eso creo que el control ciudadano y vigilante son un paso importante en ese camino. Bueno, habrá que... Sí, ¿cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta. Bueno, ustedes lo están haciendo, el trabajo del periodismo en ese sentido es vital. Son el nexo entre la sociedad y los técnicos. Tal cual. Ustedes pueden llevar información confiable. Sí. Bueno, pero también en el marco de los periodistas, no todos, también hay muchas cosas tendenciosas, así que... Bueno, pero la gente no es tonta, la gente no es tonta. Eso es bueno. Pero la gente sabe en quién confiar. Pero también no caigamos en posiciones blanco y negro, esquemáticas. Minería sí, minería no. Claro. Esa no es la discusión. Todas las actividades dañan el ambiente, la pesquera también, la hidrocarburífera también. Sí, el tema es cómo recuperamos, cómo saneamos, cómo hacemos para que poder llevar adelante esta actividad, porque si no la hacemos nosotros, la va a hacer otro. Es algo así, ¿no? Exactamente, elegir los lugares en los cuales produzca menos daño, que el Estado controle fehacientemente, que brinde la información que tiene que brindar, y por supuesto que haya organismos, ONG, asambleas que sean vigilantes. La sociedad tiene que ser vigilante y tiene que estar despierta.
Eso, despertarse, tal cual. Gracias, muchas gracias, Andrés, por tu tiempo, por contarnos esto. Me parece algo sumamente vital y sano poder hacerlo. Poder consultar con profesionales, ir a la fuente, porque ustedes son los que saben. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un placer. Chau. Chau, chau. Acá estábamos hablando con Andrés Folguera. Él es justamente presidente de la Asociación Geológica Argentina. Me pareció interesante poder hablar puntualmente de este tema que nos trae muchas interrogantes, especialmente en la Patagonia y en toda la zona que hoy por hoy hay un no rotundo a la minería. Esperar a escuchar un poquito más, a ver, para poder formar tu propio juicio. Quizá te